Hola, mi nombre es Luz Elena Vega y en esta oportunidad voy a estar hablando sobre la fisiología de los pares craneales y espinales. Empecemos con los pares craneales. Podemos decir que está conformado por 12 pares de nervios, los cuales vamos a describir de manera ascendente. Nervio olfatorio. El primer par craneal es un nervio aferente especial que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, llevando información de los olores al cerebro. Las varias ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Termina en el bulbo olfatorio, donde continúa con el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria. No tiene un núcleo propio específico. En lugar de eso, sus cuerpos celulares son encontrados en el área olfatoria de la mucosa nasal que cubre el techo de la cavidad nasal. Nervio óptico. El segundo par de nervio es un nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. Las fibras neurales se originan en los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico papila, formando el nervio óptico, que sale de la órbita a través del canal óptico. El segundo par craneal tampoco tiene su propio núcleo, pero en lugar de eso sus cuerpos celulares se encuentran en la retina. El nervio óptico hace sinapsis con los centros de relevo relacionados con la visión en el cerebro. Podemos observar en la presentación, aquí en esta parte es el nervio óptico. Observamos también el tracto óptico, la retina. También podemos ver el cortez visual, el quiasma, el núcleo geniculado lateral, que es este, y la radiación óptica. Nervio oculomotor. El tercer par craneal es un nervio motor eferente, tanto somático como visceral. Esto significa que tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Como el nombre sugiere, es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbital superior para entrar a la órbita, donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del cristalino. Nervio troclear o patético. El cuarto par craneal es un nervio motor somático general. Este se origina en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura órbita superior. Inerva un solo músculo extraocular, jugando un papel importante en el movimiento ocular. Nervio trigémino. El quinto par craneal es un nervio mixto que contiene fibras tanto viscerales especiales como somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo, formando el ganglio del trigémino. El nervio trigémino se divide en tres ramas: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. El oftálmico sale a través de la fisura orbitaria superior, el maxilar por el foramen redondo mayor y el mandibular por el foramen oval. En la presentación podemos observar las tres ramas, que es el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Los tres forman unidos el ganglio trigeminal. Nervio abducente o motor ocular externo. El sexto par craneal es un nervio eferente somático general que inerva el músculo recto lateral. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. A pesar de que puede parecer el menos relevante, el nervio abducente juega un papel importante en el movimiento ocular.
Podemos observar en esta parte el nervio abducente, el núcleo y el recto lateral. Continuamos con el nervio facial. El séptimo par craneal es un nervio multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Se origina en el tronco encefálico como dos porciones separadas, una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más pequeño, que es el nervio intermediario de Grispel, que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Las dos porciones salen del cráneo a través del conducto auditivo interno y viaja a través del conducto facial. Aquí se unen formando el nervio facial propiamente dicho y salen del cráneo juntos a través del foramen estilomastoideo. Una vez que el nervio facial alcanza el rostro, este permite muchas funciones tales como la expresión facial, la secreción de glándulas como las lagrimales y la sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Nervio vestíbulo coclear. El octavo par craneal es un nervio aferente somático especial. Está compuesto por dos partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis en su respectivo núcleo en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar, mientras que la porción vestibular participa en el balance y en el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. Podemos observar en la presentación, aquí está el nervio coclear y está aquí los ganglios vestibulares. El nervio vestibular que al unirse hacen sinapsis. Nervio glosofaringeo. El noveno par es otro nervio multimodal. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Este permite deglutir, salivar y percibir la sensación del sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones generales y visceral en la cavidad oral. Nervio vago. El décimo par es también un nervio multimodal. Se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácicas y abdominal, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales. El nervio vago tiene dos ganglios, conocido como ganglio superior del nervio vago y el ganglio inferior del nervio vago, ganglio nodoso. El primero proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a las fibras sensoriales y viscerales especiales. Nervio accesorio o espinal. El 11º nervio craneal es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales y de los músculos que inervan. Por último, el nervio hipogloso. El 12º par craneal es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. El nervio hipogloso es extremadamente importante para el buen funcionamiento diario del cuerpo, ya que juega un rol importante en las funciones del habla y deglutación. Hablemos de los nervios raquídeos o espinales, de los cuales están conformados por 31 pares de nervios que salen de la médula espinal y pasan a través de agujeros intervertebrales en la columna vertebral. Los nervios espinales se nombran de acuerdo a las regiones de la columna vertebral.
Es decir, aquí en la presentación podemos observar que la región cervical está conformada por 8 pares de nervios cervicales. En la región torácica o dorsal está conformada por 12 pares de nervios. En la región lumbar está conformada por 5 pares de nervios. En la región sacro está conformada por 5 pares de nervios sacras y un nervio coccígeo. Los plexos de los nervios espinales están conformados en 4 grupos: el plexo cervical, el plexo branquial, el plexo lumbar y el plexo sacro. El plexo cervical, ubicamos aquí en la presentación, se forman por los ramos anteriores de los 4 primeros nervios cervicales y algunas ramas procedentes del quinto, C1 al C4. El plexo branquial, como observamos aquí, se origina por los nervios raquídeos del C5 al C8 y la T1. Da origen a varios nervios que llevan órdenes a los músculos del hombro y los miembros superiores, entre ellos el nervio cubital, que hace posible la contracción de los músculos que mueven la mano. El plexo lumbar, que es este, se forma por las ramas anteriores de los nervios raquídeos L1 y L4. Da origen a los nervios que dan órdenes motoras a los músculos de la región anterolateral del abdomen y los nervios inferiores. Y el plexo sacro lo forman las raíces anteriores de los nervios espinales L5 hasta el S1 y S4. Da origen a nervios que llevan órdenes motoras a los miembros inferiores. Del plexo sacro surge el nervio ciático, que es el más largo del organismo humano. Podemos observar aquí los nervios torácicos en todo el centro de la columna vertebral. Hablemos de las raíces del nervio espinal. Cada nervio está unido a la médula espinal por 2 raíces, la raíz dorsal y la raíz ventral. La raíz dorsal o posterior, que la ubicamos aquí en la presentación, raíz posterior del nervio o dorsal, comprende axones llamados fibras aferentes que transmiten impulso nervioso hacia el sistema nervioso central, ya que estas fibras se encargan de transportar información sobre sensaciones de tacto, dolor, temperatura y vibración. Se denominan también fibras sensitivas. La raíz ventral o anterior, la ubicamos acá, es esta raíz ventral del nervio. Comprende axones que llevan impulso nervioso desde el sistema nervioso central. Estas fibras nerviosas se llaman fibras eferentes, las cuales se dirigen a los músculos esqueléticos y los contraen. Por tanto, también se le denominan fibras motoras. Ganglios asociados. Encontramos 2 tipos de ganglios: el ganglio espinales y los ganglios autónomos. Los ganglios espinales o sensitivos lo encontramos en la presentación, es esto, los ganglios de la raíz dorsal, el ganglio sensitivo. Este tipo de estructura nerviosa es la que se encarga de captar las señales sensoriales que se derivan de las extremidades hacia las partes del cerebro que emitirán la respuesta motora. Los ganglios sensitivos también son llamados espinales. Podemos observar aquí en la presentación el recorrido que hace la información a través del ganglio espinal o dorsal. En cuanto al ganglio autónomo, lo encontramos aquí, ganglio automático autónomo. Son llamados de esta forma debido a que son ganglios que se localizan en los órganos situados a nivel del tórax, abdomen, cabeza y pelvis,
y que además tiene la labor de enviar la información motora proveniente de los centros que ya recibieron el estímulo sensitivo. Es decir, encontramos el recorrido a lo contrario, hacia las vísceras. Encontramos aquí el ganglio automático, encontramos el recorrido descendente, a lo contrario del recorrido del ganglio dorsal.